Good morning, class. Let's start. We are in a new month in February. Acabamos de empezar February. And we are going to start a new project. También empezamos a new project for February, which is Fantasy Tales. Vamos a ver de qué se trata esto de Fantasy Tales. Let's check. Fantasy Tales. Here we have. Fantasy Tales. Ta-da-da. Once upon a time. Ok. Vamos a ver qué es un fantasy tale. Observemos. This is an example of a fantasy tale. Aquí te voy a mostrar un example of a fantasy tale. Ok. Be careful. Uy, vamos a esperar que cargue el video. Here it is. Okay. 1, 2, 3, and go. I think there's something written here. Why? 10,000 years will give you such a crick in the neck. Say the magic words. Genie, I wish for you to make me a prince. He has the land. We're never gonna get a hold of that land. Do you trust me? Don't you dare close your eyes. Hold your breath and let me share this whole new world with you. Keep your hands and arms inside the carpet. Okay, there it is. That's an example of a fantasy tale. Ese es un example of a fantasy tale, okay? Entonces, ¿qué es un fantasy tale? It's un cuento, okay? Let's continue. Here, you're going to give me examples of fantasy tales in our Zoom class. En nuestra clase de Zoom, tú me vas a dar unos examples of fantasy tales. But now, let's check the elements of a fantasy story. También un cuento podemos llamarle fantasy tale, or fairy tale, or fantasy story, como lo tenemos escrito aquí en la pantalla. Una fantasy story. ¡Tada! Fantasy story. Como Toy Story, ¿se acuerdan de la película Toy Story? Bueno, Toy Story es la historia de los juguetes. Entonces, fantasy story es una historia o un cuento de fantasía. Fantasy story. O simplemente un cuento. ¿Ok? There it is. So, let's check the elements on a fantasy story. Vamos a ver los elements on a fantasy story. Title. The first we have its title. Lo primero que tenemos por aquí es el title. Here it is. Title. Which is the name of the story. ¿Qué es el name of the story? Okay. Number 2, plot. Plot. Aquí está el plot. It says what happened. Nos dice what happened. ¿Qué fue lo que pasó? Dice aquí, it's a summary of the story. A summary is like a resumen, un resumen of the story that it answers the question, what happened? Responde a la pregunta, what happened? ¿Qué sucedió? Bueno, ese es el plot. Okay, that's the plot. Like a synopsis. Okay, number 3, setting. Setting. Si han escuchado que en las películas, cuando se refieren a hacer una película, mencionan mucho la palabra set. Bueno, un set is
where the story takes place. Setting, it's the place. Recuerden que ya hemos visto esta palabra en muchos temas que hemos visto anteriormente. Place, remember? A place is the setting. The setting is the place where it takes place. Where it happens. Donde sucede la acción. Okay, it's the place. Setting, it's the place of the action. Okay, then number 4, characters. ¿Qué son los characters? Vamos a ver. Characters are people, son people like you and me, animals, or imaginary creatures that appear in the story. They can be divided into, y los characters, que pueden ser los characters son, ya lo dijimos aquí, people, animals, or imaginary creatures. The people, the person that is doing the action. Okay, esos son los characters, la people, la gente que está ahí en la historia. Okay, puede ser el main character. Main character is the most important character, el más importante. Te voy a dar un tip. La palabra character in Spanish is personaje, okay? But it's character. Title, plot, setting, character. Puede ser main character, which is the most important character in the fantasy story. Also narrator. Narrator is the person that tells the story. And supporting characters. Los supporting characters are other characters. Son los other characters that appears in the story. Number 5. Number 5, climax. Aquí tenemos el climax is the most exciting or important part of the story. The most important part of the story. Number 6 is the twist. Twist, it's a change, un cambio, or a surprise in the story, okay? Una surprise in the story. Let's check this with the example of Aladdin. Vamos a ver esto con el ejemplo que vimos ahorita de Aladdin. Por ejemplo, which is the title of Aladdin? ¿Cuál es el title de Aladdin? Recuerda que title is the name of the story. ¿Cuál es el title of Aladdin's title? Pues es Aladdin, ¿ok? Eso es bien obvio, ¿verdad? Aquí el title es Aladdin. Ese es el título, ¿cierto? Okay, let's continue. Now, the plot. Este es the plot. Recuerda que the plot answers to what happened. Responde a qué pasó. O sea, the plot es una sinopsis, pues. Y aquí está the plot. Te lo voy a leer. Dice, Aladdin is a story about a poor boy. ¿De qué se trata? De un boy who finds a magic lamp, que encuentra una magic lamp with a genie. Genie es el azul, el monito azul que vemos en la película. Inside, who can grant wishes, que le concede wishes, unos deseos. Ese es el plot. Plot, it's a simple phrase, una frase pequeña, que nos dice qué fue lo que pasó, qué es lo que pasa en la historia. Ok, then setting. Vamos a ver lo que sigue, que es setting. Setting of Aladdin. ¿Cuál es el setting en Aladdin? Setting is the desert and castle. O sea, el desierto y en el castle, y el castle que es el castillo. Aquí te voy a dibujar un castle. Aquí ese es el castle. Bueno, el de Aladdin está un poquito diferente, pero esto es un castle, un castillo, ¿verdad? Ay, ya lo rayé todo. I'm sorry. Well, let's continue. Then, characters. ¿Cuáles son los characters in Aladdin? Recuerda, los characters son la gente que participa ahí en la historia, los personajes. Let's check. The main character. ¿Quién es el main character in Aladdin? Pues Aladdin. Obviamente, ¿verdad? Él es el main character. Is the most important character in
the story. And then los supporting characters. Luego tenemos los supporting characters que son Sultan, Jafar, Jasmine, the tiger, etc. Then clímax. Vamos a ver qué es el clímax. Okay, let's see what's the climax. Recuerda que clímax is the most important part of the story. La parte important in the story. When Aladdin fights, aquí viene when Aladdin fights against Jafar. Cuando Aladdin pelea con Jafar. Okay, when Aladdin fights with Jafar. Then the twist, remember it's a change, es un giro de 180 grados en la historia, que es una surprise for everyone, que es algo ahí sorprendente que ocurre. Por ejemplo, en este caso es when Aladdin releases the genie from the lamp. Al final, cuando Aladdin, en vez de quedarse con el genio para siempre, con todos los deseos, él libera al genio. Eso es algo que nos sorprende a todos. Okay, that's a surprise in the story. Okay, so let's repeat one more time this part. Vamos a repetir una vez más los elements of a fantasy story. 1, title. Repetimos después de mí, please. Title, plot, setting, characters, climax, twist. Okay, those are the 6 elements of a fantasy story. Eso es lo que vamos a estar haciendo in February. We are going to identify the elements in a fantasy story. Ahora, vamos a ver, de la que tú vas a hacer, tú vas a hacer un ejercicio, ahora en Class Dojo, va a ser de la siguiente historia. Observa. Check it out. Vamos a ver la siguiente historia, que es Little Red Riding Hood. A lo mejor no sabes de qué se trata, pero créeme que si te la sabes, sí sabes cuál es. Ok, aquí te voy a enseñar de todas formas el vídeo. Y de esta historia me vas a contestar unas preguntas en Class Dojo, ¿ok? Let's check. Little Red Riding Hood. Ese es el nombre de la historia. Once upon a time. Ay, déjame lo regreso. Ok. Ready? 1, 2, 3, and go. Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood. She lived with her mother in a village near a forest. One day, Little Red Riding Hood went to visit her grandmother. She took a basket of food with her. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. "Hello," said the wolf. "Where are you going?" "I'm going to visit my grandmother who lives in the forest," explained Little Red Riding Hood. The wolf ran to grandmother's house. He went inside, put on a nightgown, and got into her bed. A little later, Little Red Riding Hood came to the house. She knocked on the door, then went inside. Little Red Riding Hood went over to grandmother's bed. "Oh, Granny, what big ears you have," she said. "All the better to hear you with," answered the wolf. "Oh, Granny, what big eyes you have," said Little Red Riding Hood. "All the better to see you with," replied the wolf. "Oh, Granny, what big teeth you have," gasped Little Red Riding Hood. "All the better
better to eat you with, replied the wolf. Help! Shouted Little Red Riding Hood as she realized that there was a wolf in her grandmother's bed. She ran out of the house. A woodcutter was nearby. He heard Little Red Riding Hood scream and ran to the house. The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf ran away, and Little Red Riding Hood never saw him again. Okay, there it is. So this is a story about Little Red Riding Hood. Okay, here we have Little Red Riding Hood is this girl. Así es como se llama this little girl. Vamos a ver este vocabulary. Ok, Little Red Riding Hood es este personaje. Vamos a ver este vocabulary para que tú puedas identificar bien por ahí las partes de the elements of a fantasy story. Aquí está Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood, it's the name of the girl. La chica, es el nombre de la chica. Little Red Riding Hood. A ver, vamos a decirlo todos juntos porque sí está un poquito largo. Little Red Riding Hood. Ok, ahora de dos en dos palabras. Little Red Riding Hood. Ok, ahora vamos a intentar todo junto. Little Red Riding Hood. Ok, don't worry, no te preocupes si te salió un poquito diferente. Vamos a intentarlo otra vez. One by one. Little Red Riding Hood. Ahora de dos en dos. Little Red Riding Hood. Very good. Ahora vamos a tratar de decirlo todo junto. Ok. Little Red Riding Hood. Excellent, very good. Parece un tongue twister, como un trabalenguas, pero no te preocupes. Then we have, luego que tenemos por aquí, tenemos a nuestro odiado amigo, the wolf. Okay, the wolf, it's the es este animal, así se llama este animal, wolf. Then, our hero, nuestro héroe, which is the woodcutter. Woodcutter, ¿qué crees que sea un woodcutter? Se dedica ahí a cortar los árboles y hacer leña. Ese es el woodcutter, ¿ok? El leñador. Y finalmente, el personaje más querido, que es Grandma, ¿okay? Que es la abuelita de Little Red Riding Hood. Ok, let's repeat. Wolf, woodcutter, Grandma. Excellent. Wolf, woodcutter, Grandma. Very good. Okay. These are the, no te voy a decir qué parte de la historia, qué parte de los elements of a fantasy story es, pero aquí ya te mostré los involucrados en la historia, cómo se llaman. Little Red Riding Hood, Wolf, Woodcutter, and Grandma. Okay. Now let's see a little bit more of vocabulary. Un poquito más de vocabulario que te va a ayudar con esta historia, which is forest. Mira esta palabra forest, que es y grandma's house, que son ¿qué? Observa las imágenes. It's the forest and grandma's house. ¿Ya viste? Forest es donde están muchos trees, muchos árboles. Okay, this is the forest. And this is grandma's house. La grandma's house, donde que tú seguramente visitas to your grandma. You visit your grandma on Sundays. A lo mejor los domingos vas ahí a grandma's house. Grandma's house. Okay? Those are the the vocabulary you are going to need. El vocabulario que vas a necesitar para hacer la siguiente actividad que te voy a mostrar en este momento. Aquí está, mira. Ta-da! Tuesday, February 2nd, 2021. Value, love,
and friendship. Fantasy story. Instructions. Write the correct number. ¿Qué vamos a escribir? The correct number. Recuerda que aquí tenemos aquí tenemos 7 elements of the fantasy story. Recuerda que los acabamos de ver hace ratito en el video. Si no te acuerdas, regrésalo. Setting, recuerda que es el place. Place where it happens the story, donde sucede la story. Es el place, recuerda. Setting is the place. Main character is the most important character. Mira, aquí te lo voy a escribir de nuevo. Es el main character, es el character, it's the person number one in the story. It's the most important. It's the most important character in the story. Es la person sobre la que va todo en la historia, okay? It's the most important character. It's a person or an animal, which is the most important character, okay? It's the most important character. Ahora, supporting characters, ¿quiénes son los supporting characters? All the others, todos los demás, ¿verdad? Los que no son los más importantes son los supporting characters. Narrator, acuérdate que narrator se parece a la palabra en español narrador y es exactamente lo mismo. Tú me vas a decir si este cuento que vimos de Little Red Riding Hood tiene narrator, yes or no. Tú me lo vas a poner por aquí, debe de venir, si tiene o no tiene narrador y ahí le vas a poner el number 4. Then the plot. Yo te doy con the plot. Acuérdate que plot, it's like the resume or like the script. Es como digamos, el resumen de la historia. Okay, that's the plot. Dice, the story is about a girl who goes to her grandma's house. Una chica que es Little Red Riding Hood, que va a su grandma's house, and a wolf, y un wolf se viste de grandma and tries to eat Little Red Riding Hood. Se trata de comer a la por Little Red Riding Hood. Ese es el plot. Yo te ayudé con number 5. Pero luego sigue number 6, which is the twist, que es el twist. Recuerda que es ahí el change, la surprise, lo que sucede y que es sorprendente, el twist. Y luego el clímax. Clímax, que es the most important part of the story, que es la parte más importante de la historia. ¿Ok? Recuerda que es diferente twist de clímax. Twist es una surprise, algo que sucede y muy sorprendente. Y el clímax es la parte más importante de la historia. Okay, that's the climax. Okay, and you're going to write in here. Aquí me vas a escribir en esta columna los números que correspondan. Por ejemplo, aquí dice wolf, grandma, woodcutter. ¿Qué será eso? ¿Serán los narrators? ¿Será setting? ¿Será main character? ¿Será supporting characters? ¿Cuál de estos números se trata este que dice wolf, grandma, woodcutter? Y tú me lo escribes aquí, en este cuadrito. Luego abajo dice forest en grandma's house. Es uno de lo que te di de ahorita de vocabulario. Forest en grandma's house. What is it? ¿Qué es? Setting, supporting character, narrator, twist, what? Y luego the wolf tries to eat Red Riding Hood. ¿Qué dice aquí? Que el wolf eat Little Red Riding Hood. Y luego dice no narrator. ¿A qué número corresponderá aquí? Y luego Little Red Riding Hood. ¿Quién es esta persona? Little Red Riding Hood. ¿A qué corresponderá? ¿Será setting? ¿Será twist? ¿Será clímax? ¿Ok? What is it? ¿Cuál será cuál? Ahí me lo vas a escribir en Class Dojo. ¿Ok? Do your homework. Haz tu tarea, please. Bye, bye.